Lo amo. Cristina Saralegui finalmente revela al hombre de su vida. Durante décadas, Cristina Saralegui ha sido objeto de mucha discusión, confesiones inimaginables y ha sacudido al mundo de las celebridades, pero hoy por primera vez se atreve a decir, lo amo. ¿Quién es realmente el hombre de su vida? ¿Por qué lo mantuvo en secreto durante tanto tiempo? ¿Qué sacrificios, miedos y promesas se esconden tras esta inesperada revelación? En este video descubrirás una historia íntima, sorprendente y profunda sobre Cristina, que cambiará todo lo que sabías sobre ella. Si quieres saber toda la verdad y no perderte ni un solo detalle, escribe Pílale a 1 en los comentarios y mira el video hasta el final. Durante años, Cristina Saralegui construyó un muro perfecto entre su vida pública y su mundo más íntimo. En los platós era la periodista incisiva, la entrevistadora implacable, la mujer capaz de hacer llorar a presidentes, artistas y estrellas internacionales. Pero fuera de cámaras, lejos de los focos y del aplauso, se desarrollaba una historia silenciosa, profunda y cargada de decisiones difíciles. Hoy, como informan medios cercanos a su entorno, Cristina ha decidido romper ese silencio y pronunciar una frase que lo cambia todo. Yo lo amo. La revelación no llegó de manera casual. Según fuentes próximas, fue el resultado de años de reflexión, de noches de dudas y de una madurez emocional que solo llega después de haberlo dado todo por una carrera. El hombre de su vida no es una figura mediática, ni alguien acostumbrado a los titulares. Precisamente por eso Cristina lo protegió durante tanto tiempo. Él estuvo ahí en los momentos más oscuros, cuando el éxito pesaba más que la gloria, cuando las críticas dolían, cuando el miedo a perderlo todo parecía real. En este relato, que hoy sale a la luz, no hay escándalo fácil, sino una historia de amor sostenido en el tiempo, hecha de paciencia, lealtad y silencios compartidos. Cristina habla de un compañero que supo esperar, que respetó su ritmo y que entendió que amar a una mujer pública implica aceptar largas ausencias, presión constante y una vida expuesta. No fue fácil para ninguno de los dos, habría confesado, pero fue verdadero. Para muchos seguidores, esta confesión redefine la imagen de una mujer que parecía invulnerable. Detrás de la comunicadora fuerte hay alguien que también necesitó refugio, comprensión y un abrazo lejos de las cámaras. Y es precisamente esa humanidad la que hoy conmueve a miles de personas. Si esta historia te emociona, si admiras la valentía de Cristina al mostrarse tal como es, apoya este video con un like. Y quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este amor que, por fin, deja de ser un secreto. La confesión íntima de Cristina Saralegui solo puede entenderse si regresamos al momento exacto en que su nombre dejó de ser el de una periodista más y se convirtió en un fenómeno cultural. Finales de los años 80, Miami hervía de energía latina, y los estudios de Univisión en Doral comenzaban a transformarse en el epicentro de una revolución televisiva. Allí, entre pasillos estrechos y camerinos improvisados, Cristina empezó a construir algo que nadie había hecho antes. Un espacio donde las emociones no se maquillaban y las preguntas no pedían permiso. El punto de inflexión llegó en 1989, cuando el show de Cristina dejó de ser un experimento arriesgado para convertirse en una cita obligada en millones de hogares. Las cifras internas hablaban de audiencias históricas, pero había señales previas que pocos supieron leer. Técnicos recuerdan cómo, antes de cada emisión, Cristina repasaba obsesivamente sus tarjetas, cambiaba preguntas a último momento y exigía que las luces se atenuaran más de lo habitual. No era un capricho estético. Quería crear intimidad, forzar al invitado a bajar la guardia. El éxito no fue inmediato ni fácil. Durante los primeros meses, grabar en Miami significaba jornadas maratonianas, calor sofocante y presión constante por parte de ejecutivos que dudaban de un formato tan frontal. Sin embargo, algo empezó a cambiar tras una emisión de 1990 grabada en vivo, cuando un invitado rompió a llorar en pleno plató. Ese silencio incómodo, seguido por una ovación espontánea del público, marcó un antes y un después. Desde entonces, las cartas comenzaron a llegar por sacos enteros, muchas de ellas escritas a mano desde Nueva York, Los Ángeles o incluso desde pequeños pueblos de México y Puerto Rico. A comienzos de los años 90, Cristina ya no solo era famosa, era influyente. En 1992, durante una grabación especial realizada en Los Ángeles, productores notaron cómo celebridades de primer nivel aceptaban condiciones que jamás habrían tolerado en otros programas. Esperaban horas, pedían repetir tomas, accedían a preguntas personales. Esa autoridad no se improvisó. Fue el resultado de años de coherencia y una intuición casi quirúrgica
para detectar historias humanas. Detrás de cámaras, sin embargo, aparecían grietas invisibles para el público. Quienes la acompañaron en aquella etapa recuerdan llamadas nocturnas desde hoteles de Nueva York o Madrid, silencios largos antes de salir a escena y una disciplina casi extrema. Esos detalles, que entonces parecían simples excentricidades, hoy se interpretan como las primeras señales de una mujer que cargaba con un peso emocional enorme mientras el mundo celebraba su éxito. En 1995, con programas especiales grabados en Miami y retransmitidos en toda América Latina, su consagración fue total. El nombre de Cristina se pronunciaba en salas de redacción, en universidades de comunicación y en cenas familiares. Pero justo en el punto más alto, cuando la fama era indiscutible, comenzó a gestarse un contraste profundo entre la figura pública y la persona privada. Algunos colaboradores recuerdan un episodio concreto en 1996, tras una grabación especialmente intensa. Cristina permaneció sentada sola en el plató vacío, mirando las luces apagarse una a una. Nadie imaginaba entonces que, mientras conquistaba la televisión hispana, estaba aprendiendo a proteger su corazón con el mismo rigor con el que protegía su programa. Estos momentos, hoy revelados, no restan brillo a su éxito, al contrario, lo humanizan. Muestran que la fama, incluso en su forma más brillante, siempre tuvo un precio y que cada paso hacia la cima estuvo acompañado de señales silenciosas que solo ahora empiezan a entenderse. Para comprender la fortaleza que Cristina Saralegui mostraría décadas más tarde frente a las cámaras, es imprescindible retroceder mucho antes de la fama, hasta un inicio marcado por la inestabilidad, el desarraigo y una sensibilidad precoz que ya anunciaba a la mujer que estaba por formarse. Cristina nació en La Habana, en una Cuba que aún conservaba el brillo de los salones culturales, pero también las tensiones de una sociedad que pronto cambiaría de forma radical. Su infancia quedó atravesada por el ruido de las conversaciones de adultos, por maletas hechas a toda prisa y por la sensación constante de que nada era del todo seguro. A comienzos de los años 60, siendo todavía una niña, su vida dio un giro definitivo con el exilio familiar hacia Estados Unidos. El traslado no fue una aventura, sino una ruptura. Miami, que más tarde se convertiría en su escenario natural, era entonces una ciudad extraña, calurosa y dura para quienes llegaban con poco dinero y muchos recuerdos. Cristina creció escuchando historias de lo que se había perdido, de una casa que ya no existía y de un país que solo sobrevivía en la memoria. Aquella nostalgia temprana moldeó su carácter y afinó una capacidad poco común para escuchar y observar. En el colegio, según relatan antiguos conocidos, no era la niña más ruidosa ni la más popular. Prefería sentarse al fondo del aula, escribir, leer y mirar. Profesores de aquella época recuerdan su facilidad para el lenguaje y su obsesión por entender a los demás. Mientras otros niños hablaban de juegos, ella hacía preguntas incómodas. Quería saber por qué la gente lloraba, por qué se marchaban, por qué algunos adultos parecían vivir con una tristeza permanente. Esos interrogantes, que entonces parecían impropios para su edad, serían la semilla de su futura vocación. La adolescencia no suavizó las dificultades. En los años 70, mientras Miami comenzaba a transformarse en una capital del exilio latino, Cristina alternaba estudios con trabajos ocasionales para ayudar en casa. Hubo momentos de soledad intensa, de sentirse extranjera incluso dentro de su propio entorno. Testimonios posteriores revelan que escribía diarios personales donde ya aparecían reflexiones sobre la identidad, el silencio y la necesidad de dar voz a quienes no la tenían. Nadie le prestaba atención a esos cuadernos, pero allí se gestaba una mirada periodística profundamente humana. Uno de los episodios menos conocidos de esos años ocurrió en Nueva York, a donde se trasladó para continuar su formación. La ciudad a finales de los 70 era áspera y exigente. Cristina vivió en pequeños apartamentos, enfrentó precariedad económica y un sentimiento constante de prueba. Sin embargo, fue allí donde empezó a entender que su historia personal no era una debilidad, sino una herramienta. El desarraigo la había entrenado para conectar con el dolor ajeno, para no juzgar y para insistir cuando otros se rendían. Con el paso del tiempo, algunos gestos de su infancia y juventud cobraron un nuevo significado. Su manera de bajar la voz al hacer una pregunta delicada, su insistencia en mirar a los ojos, su rechazo a la superficialidad, no eran simples recursos televisivos, sino reflejos de una niña que aprendió demasiado pronto que la vida podía cambiar de un día para otro. Aquella etapa temprana, marcada por la pérdida y la adaptación constante, no la quebró, la preparó. Y sin saberlo, mientras atravesaba esos años difíciles, Cristina estaba construyendo el cimiento emocional de todo lo que vendría después. Tras ese origen marcado por el desarraigo,
La vida personal de Cristina Saralegui se fue construyendo con la misma intensidad y complejidad que su trayectoria profesional. Lejos de las cámaras, siempre intentó proteger un espacio íntimo donde las emociones no estuvieran sometidas al juicio del público. Sus padres, figuras fundamentales en su formación, ejercieron una influencia silenciosa pero decisiva. De su madre heredó una sensibilidad profunda y una capacidad casi instintiva para percibir el estado emocional de los demás. De su padre, una disciplina férrea y la convicción de que el esfuerzo constante era la única garantía de supervivencia en un mundo incierto. En el Miami de los años 70 y 80, el hogar familiar fue un refugio, pero también un recordatorio permanente de todo lo que habían dejado atrás. A medida que Cristina comenzaba a abrirse camino en el periodismo, la relación con sus padres se transformó. Ya no era solo la hija que escuchaba historias del pasado, sino una mujer que cargaba con responsabilidades propias y decisiones difíciles. Personas cercanas recuerdan visitas breves, cenas interrumpidas por llamadas de trabajo y una sensación constante de vivir entre dos mundos, el familiar y el profesional. Esos equilibrios frágiles marcaron su manera de concebir el afecto, siempre intensa pero contenida, siempre protectora. En cuanto a su vida sentimental, durante muchos años fue un terreno cuidadosamente blindado. En los años de mayor exposición mediática, cuando su nombre ocupaba titulares en Miami, Nueva York o Los Ángeles, Cristina evitaba cualquier gesto que pudiera alimentar rumores. Sin embargo, amigos íntimos recuerdan señales que en su momento pasaron desapercibidas. Viajes frecuentes a determinados lugares, ausencias estratégicas en fechas clave, una serenidad especial tras encuentros privados. Hoy, con la distancia del tiempo, esos detalles se interpretan como indicios de una vida afectiva más rica de lo que ella permitía ver. La cuestión de los hijos fue siempre un tema tratado con extrema discreción. Cristina habló en contadas ocasiones de la maternidad, casi siempre desde una perspectiva reflexiva, vinculada a la idea de legado y cuidado. Quienes la conocen aseguran que su instinto protector se expresó de múltiples formas, no necesariamente a través de la maternidad tradicional, sino mediante vínculos profundos con personas cercanas, ahijados, jóvenes profesionales a los que apoyó en silencio. En los años 90, en Miami, fue habitual verla implicarse personalmente en el crecimiento de colaboradores jóvenes, a quienes aconsejaba con una mezcla de firmeza y ternura que recordaba a la figura materna que había conocido en su infancia. La relación con su familia se mantuvo como un eje constante, incluso en los momentos de mayor presión. En determinadas etapas, especialmente a finales de los 90, Cristina redujo apariciones públicas fuera del trabajo, priorizando encuentros privados y rutinas sencillas. Algunos testigos recuerdan reuniones familiares en casas discretas de Coral Gables, lejos del bullicio mediático, donde la conversación giraba en torno a recuerdos, silencios compartidos y una necesidad mutua de normalidad. Con el paso de los años, su vida personal fue adquiriendo una profundidad más serena. Ya no se trataba de ocultar por miedo, sino de elegir conscientemente qué mostrar y qué reservar. Esa madurez emocional se reflejaba en pequeños gestos. La manera en que hablaba de sus padres en entrevistas puntuales, el respeto con el que se refería a las relaciones pasadas, la prudencia al abordar cualquier aspecto relacionado con hijos o familia. Todo ello dibuja el retrato de una mujer que, incluso en la cima de la fama, nunca dejó de ser hija, compañera y cuidadora, construyendo su intimidad con la misma precisión con la que construyó su leyenda pública. Con el paso del tiempo y tras décadas de exposición pública, la salud de Cristina Saralegui se convirtió en un asunto tratado con extrema reserva, pero no exento de señales que hoy adquieren un nuevo significado. A mediados de la década de 2010, quienes coincidían con ella en Miami comenzaron a notar cambios sutiles, agendas más espaciadas, apariciones cuidadosamente seleccionadas y una preferencia creciente por espacios tranquilos, lejos del ritmo vertiginoso que había marcado su vida profesional. No se trataba de un retiro abrupto, sino de una adaptación progresiva a un cuerpo que pedía atención y a una mente que exigía equilibrio. En 2017, durante una visita discreta a Nueva York para reuniones privadas, personas cercanas relatan que Cristina priorizaba caminatas cortas y descansos prolongados, algo impensable en la mujer incansable de años anteriores. Aquellos gestos, entonces interpretados como simples decisiones personales, hoy se entienden como parte de un proceso consciente de cuidado de la salud. Médicos de su entorno recomendaron rutinas más suaves, controles periódicos y una reducción del estrés acumulado durante décadas de presión mediática. La pandemia de 2020 marcó otro punto de inflexión. Desde su residencia en Miami, Cristina adoptó un estilo de vida aún más contenido.
Fuentes próximas aseguran que reforzó hábitos de descanso, alimentación controlada y seguimiento médico constante. No hubo comunicados oficiales ni dramatismos, pero sí una clara determinación de protegerse. Algunos colaboradores recuerdan llamadas en las que ella misma hablaba de la importancia de escuchar al cuerpo, una frase que nunca antes había pronunciado con tanta convicción. En los últimos años se han hecho evidentes otros indicios: ausencias prolongadas del espacio público, encuentros reducidos a círculos muy íntimos y una serenidad que contrasta con la intensidad de su pasado. En 2023, durante un acto privado en Coral Gables, asistentes notaron su aspecto frágil pero firme, su voz más pausada y una atención constante a los tiempos de descanso. Nada en ella sugería debilidad, sino una forma distinta de fortaleza, basada en la prudencia y el autocuidado. Cristina ha mantenido siempre una relación muy personal con la enfermedad y la recuperación. Quienes la conocen aseguran que evita etiquetas y diagnósticos públicos, prefiriendo hablar de etapas y ajustes. Esa manera de nombrar las cosas refleja una filosofía de vida adquirida con los años. No negar las dificultades, pero tampoco permitir que definan toda la narrativa. En consultas médicas realizadas entre Miami y Nueva York, según allegados, ha seguido tratamientos preventivos y controles regulares, combinando medicina convencional con rutinas de bienestar emocional. Hoy, su estado de salud se percibe como estable, aunque marcado por la experiencia y el tiempo. Cristina se mueve con cautela, elige cuidadosamente sus compromisos y reserva su energía para lo esencial. Esa elección, lejos de ser una renuncia, parece una declaración silenciosa. Después de haberlo dado todo a los demás, es momento de cuidarse a sí misma. Las señales estaban ahí desde hace años. Solo ahora, con la distancia adecuada, empiezan a ser comprendidas como parte de una transición profunda hacia una nueva manera de estar en el mundo. A partir de ese presente marcado por la introspección y el cuidado, la vida de Cristina Saralegui se revela como una línea continua de decisiones complejas, giros inesperados y una coherencia interna que solo ahora empieza a apreciarse en su totalidad. Mirada en conjunto, su trayectoria no fue una suma de éxitos aislados, sino una construcción lenta, casi artesanal, donde cada etapa dejó huellas visibles e invisibles. Desde sus primeros pasos en el periodismo hasta los años de consagración y posterior repliegue, Cristina nunca actuó por inercia. Cada movimiento estuvo cargado de intención, aunque no siempre de explicaciones públicas. En los años posteriores a su consagración televisiva, cuando su nombre ya formaba parte del imaginario colectivo latino, tomó decisiones que sorprendieron incluso a su entorno más cercano. Rechazó proyectos internacionales que la habrían llevado a instalarse definitivamente en otras ciudades como Nueva York o Los Ángeles, prefiriendo mantener su base en Miami. Aquella elección, que muchos interpretaron como falta de ambición, hoy se entiende como una necesidad vital. Permanecer cerca de sus raíces, de su familia, de los espacios que le ofrecían equilibrio emocional. Durante la década de los 2000, mientras el panorama mediático cambiaba aceleradamente, Cristina observaba con atención. No se resistió al cambio, pero tampoco se dejó arrastrar por él. Antiguos colaboradores recuerdan reuniones en las que hablaba de la televisión como un organismo vivo, capaz de devorar a quienes no supieran poner límites. Esas reflexiones, pronunciadas en oficinas discretas de Miami Beach, anticipaban decisiones futuras que marcarían un distanciamiento progresivo de la exposición constante. Su vida estuvo también atravesada por silencios estratégicos. Hubo años en los que apenas concedió entrevistas personales, concentrándose en el trabajo interno y en relaciones cuidadosamente preservadas. Viajes frecuentes a España, especialmente a Madrid y Barcelona a partir de 2008, no figuraban en agendas públicas, pero formaban parte de una búsqueda personal ligada a la cultura, la lectura y el anonimato temporal. En esos desplazamientos, según testimonios posteriores, encontraba una libertad que la fama le negaba en otros lugares. Con el paso del tiempo, Cristina comenzó a redefinir su relación con el éxito. Ya no lo medía en cifras de audiencia ni en titulares, sino en la capacidad de mantenerse fiel a sí misma. En encuentros privados con jóvenes comunicadores, celebrados en universidades y foros cerrados entre 2012 y 2016, insistía en la importancia de la ética, del respeto al dolor ajeno y de la responsabilidad de quien tiene un micrófono delante. Aquellas charlas poco difundidas revelan una faceta pedagógica que rara vez se asocia a su imagen pública. Otro aspecto clave de su vida fue la gestión del tiempo. A diferencia de otros referentes mediáticos, Cristina aprendió a retirarse parcialmente sin desaparecer. Supo estar presente y ausente a la vez, una habilidad que le permitió conservar relevancia sin exponerse en exceso. En su entorno se hablaba de ciclos, periodos de actividad intensa seguidos de etapas de silencio casi monástico.
Esa alternancia, lejos de ser improvisada, respondía a una lectura muy lúcida de sus propias necesidades. A nivel personal, quienes la trataron en los últimos años describen una mujer reflexiva, atenta a los pequeños detalles y profundamente consciente de su recorrido. No hay en ella nostalgia paralizante, sino una aceptación serena de todo lo vivido. Su casa, descrita por visitantes como sobria y luminosa, refleja esa misma filosofía. Pocos objetos, muchos libros, recuerdos seleccionados con cuidado. Cada elemento parece contar una historia, pero ninguna domina el espacio. Así, la vida de Cristina Saralegui se despliega como un relato complejo, hecho de avances y repliegues, de luces intensas y sombras necesarias. Nada fue lineal, nada completamente visible desde fuera. Y es precisamente en esa suma de elecciones, silencios y resistencias donde se encuentra la clave de una existencia que nunca buscó ser ejemplar, pero terminó siendo profundamente significativa. En la continuidad de ese recorrido vital, la vida de Cristina Saralegui se puede leer como una travesía marcada por constantes reinvenciones, muchas de ellas casi invisibles para el gran público. Tras haber redefinido el formato de la entrevista televisiva, Cristina entró en una etapa menos conocida, pero igual de decisiva, la de la mujer que observa el mundo desde la experiencia, sin prisa por demostrar nada, pero con una lucidez que pocos conservan tras décadas de exposición. A partir de 2016, su presencia pública se volvió intermitente, aunque nunca inexistente. En Miami, ciudad que siempre funcionó como su ancla emocional, se la veía asistir a eventos culturales discretos, presentaciones de libros o encuentros privados organizados por instituciones hispanas. No ocupaba el centro del escenario, pero su sola presencia generaba respeto. Algunos asistentes recuerdan cómo prefería sentarse en las últimas filas, escuchar en silencio y marcharse sin llamar la atención. Un gesto que contrastaba radicalmente con la figura dominante que había sido en televisión. En esos años comenzaron a emerger señales de una Cristina más introspectiva. Personas cercanas hablan de largas conversaciones nocturnas en terrazas frente al mar, especialmente en zonas tranquilas de Key Biscayne, donde reflexionaba sobre el paso del tiempo, la memoria y la responsabilidad de haber influido en millones de personas. No hablaba de arrepentimientos, sino de aprendizajes. Reconocía que muchas decisiones tomadas en el pasado respondían a la urgencia del momento y que solo con la distancia adecuada podían comprenderse en su justa dimensión. Otro capítulo relevante de su vida fue su relación con la escritura. Aunque siempre estuvo rodeada de palabras, en esta etapa las utilizó de forma más privada. Cuadernos, notas sueltas y textos que nunca vieron la luz comenzaron a acumularse en su espacio personal. En ellos, según quienes han podido leer fragmentos, se percibe una mujer que dialoga consigo misma, que revisita episodios de su infancia, de su carrera y de su vida afectiva con una honestidad desarmante. Esos escritos no buscaban publicación inmediata, sino comprensión. Su vínculo con América Latina también evolucionó. Si antes era una presencia constante en la vida mediática de países como México, Colombia o Argentina, ahora su conexión se volvió más simbólica y selectiva. Viajes puntuales a ciudades como Ciudad de México o Bogotá, lejos de los grandes focos, le permitieron reencontrarse con personas clave de su trayectoria. En esos encuentros, celebrados en espacios privados, se hablaba menos de televisión y más de identidad, de exilio y de pertenencia, temas que siempre atravesaron su vida aunque no siempre fueran visibles. En el ámbito personal, la madurez trajo consigo una nueva forma de relacionarse con los recuerdos. Cristina no los evitaba, pero tampoco se aferraba a ellos. Fotografías, cartas antiguas y objetos de etapas pasadas fueron organizados con cuidado, como si cada uno ocupara un lugar preciso en una narrativa interna que ya no necesitaba aprobación externa. Ese orden no era nostalgia, sino una manera de cerrar ciclos sin negarlos. Quienes la han acompañado en este tramo de su vida describen una mujer coherente, fiel a sus valores iniciales, pero menos rígida consigo misma. Aprendió a delegar, a decir no sin culpa y a aceptar que la vida, incluso la más intensa, no se sostiene solo en logros visibles. Su día a día se estructuró alrededor de rutinas sencillas, lecturas matutinas, caminatas breves, encuentros cuidadosamente elegidos. Cada gesto parecía responder a una necesidad profunda de equilibrio. Así, la vida de Cristina Saralegui continúa desplegándose lejos del ruido, pero cargada de significado. No hay ruptura con el pasado, sino integración. Todo lo vivido, la infancia marcada por el exilio, el éxito arrollador, los silencios estratégicos y las decisiones íntimas, forma parte de un mismo hilo. Un hilo que sigue avanzando, discreto pero firme, sin necesidad de un cierre definitivo, porque su historia, incluso hoy, sigue en movimiento.
En esa línea de continuidad, la vida de Cristina Saralegui siguió tejiéndose con decisiones que, vistas desde fuera, parecían silencios, pero que en realidad escondían una actividad interior intensa. A partir de finales de la década de 2010, Cristina comenzó a redefinir su relación con el tiempo y con el espacio. Miami seguía siendo su base, pero ya no como centro de operaciones, sino como lugar de recogimiento. Barrios como Coconut Grove y zonas tranquilas de Coral Gables se convirtieron en escenarios cotidianos de una rutina deliberadamente discreta, lejos del frenesí que había marcado otras etapas. En 2018, durante una estancia prolongada en España, alternó entre Madrid y pequeños pueblos del norte, buscando anonimato y una conexión distinta con la lengua y la memoria. Personas que coincidieron con ella en librerías y cafés recuerdan su costumbre de observar durante largos minutos antes de hablar, como si cada palabra necesitara madurar. Aquellos viajes no figuraban en agendas públicas, pero hoy se interpretan como parte de una búsqueda personal que venía gestándose desde hacía años. Su vida estuvo también atravesada por reencuentros significativos. Antiguos colegas del mundo de la televisión relatan encuentros esporádicos en Miami Beach, conversaciones sin cámaras donde se repasaban errores, aciertos y decisiones tomadas bajo presión. Cristina escuchaba más de lo que hablaba. Ya no necesitaba imponer criterio. Su autoridad se manifestaba en la calma con la que analizaba el pasado. Esas reuniones aparentemente informales funcionaron como espacios de cierre emocional para etapas que habían quedado abiertas durante demasiado tiempo. Otro aspecto poco conocido de su vida fue su relación con la espiritualidad, entendida no desde una práctica dogmática, sino como una forma de introspección. A partir de 2019, personas de su entorno mencionan su interés por retiros breves y espacios de silencio, especialmente en lugares cercanos a la naturaleza. No buscaba respuestas definitivas, sino claridad. Esa necesidad de orden interior se reflejaba también en la manera en que organizaba su día a día, priorizando lo esencial y descartando lo superfluo. La pandemia reforzó esa tendencia. Durante los meses de confinamiento, Cristina redujo al mínimo el contacto exterior y se concentró en una vida interior intensa. Lecturas pendientes, escritura personal y conversaciones profundas con un círculo muy reducido marcaron ese periodo. Algunos de esos intercambios, mantenidos a distancia entre Miami y otras ciudades como Nueva York o Ciudad de México, permitieron reexaminar vínculos antiguos bajo una nueva luz. Señales que antes parecían insignificantes cobraron entonces un sentido distinto. Con el tiempo, su vida se fue poblando de gestos pequeños pero reveladores. La elección cuidadosa de cada aparición pública, la negativa constante a participar en formatos que no respetaran ciertos límites, la manera en que evitaba hablar de sí misma salvo cuando era estrictamente necesario. Todo ello dibuja el perfil de una mujer que aprendió, quizá demasiado tarde pero con determinación, a proteger su intimidad. En el plano cotidiano, quienes la visitaron en los últimos años describen una casa ordenada, luminosa, sin excesos, libros subrayados, fotografías discretas y objetos cargados de significado personal ocupan espacios precisos, como si cada uno cumpliera una función emocional concreta. No hay nostalgia exhibida, sino memoria organizada. Ese entorno refleja fielmente su manera de estar en el mundo. Consciente, selectiva, profundamente reflexiva. La vida de Cristina Saralegui, así entendida, no es una sucesión de episodios aislados, sino un proceso continuo de adaptación. Cada etapa preparó la siguiente, incluso cuando ella misma no era plenamente consciente de ello. Las señales estuvieron siempre presentes, en los silencios, en las ausencias, en las elecciones aparentemente menores. Hoy, al observar su recorrido sin prisa, se hace evidente que su historia nunca se movió en línea recta, sino en espiral, regresando una y otra vez a los mismos temas: identidad, pertenencia, verdad, desde perspectivas cada vez más profundas. En la prolongación natural de ese recorrido, la vida de Cristina Saralegui siguió desarrollándose lejos de los focos, pero no al margen de la realidad. A comienzos de la década de 2020, mientras muchos rostros históricos de la televisión intentaban regresar a cualquier precio, Cristina eligió una vía distinta: mantenerse conectada al mundo sin exponerse a él. Desde Miami seguía de cerca la actualidad cultural y social, pero lo hacía desde una posición de observadora crítica, más interesada en comprender los cambios que en protagonizarlos.
En 2021, antiguos colaboradores relatan encuentros discretos en restaurantes poco conocidos de Brickell, donde la conversación giraba en torno al nuevo lenguaje mediático, las redes sociales y la pérdida de profundidad en el discurso público. Cristina escuchaba con atención y cuando hablaba, lo hacía con frases breves, cargadas de significado. No había nostalgia por el pasado televisivo, sino una preocupación genuina por el futuro de la comunicación. Aquellos comentarios, pronunciados en voz baja, revelaban a una mujer que seguía pensando como periodista, aunque ya no ejerciera como tal de manera visible. Su relación con el reconocimiento público también cambió. Invitaciones a homenajes y premios llegaron desde distintos países, especialmente desde Estados Unidos y América Latina, pero ella aceptó solo aquellos que consideraba coherentes con su trayectoria. En 2022 declinó participar en varios eventos multitudinarios, optando por encuentros más íntimos, donde el diálogo tuviera más peso que la ceremonia. Esa selección